De repente se puede ir, así que es lo que hay. Les aviso. Ya. ¿Qué parece? Si de repente se queda fija la imagen. Eh, puede ser. Sí, Mira, mi internet no es lo mejor. estoy en un Airbnb y también Lo el, mismo. Ya, le damos. Ok, empecemos. Muy buenos días, y van a ser buenas tardes cuando se transmita, a la quinta clase de la Escuela Popular Constituyente. Mi nombre es Camila Vergara, doctora en Teoría Política, y hoy día vamos a tener nuevamente, por aclamación popular, al filósofo político Daniel Ramírez, con quien tuvimos una conversación la semana pasada acerca de la libertad, y hoy vamos a hablar de la libertad y la democracia. Vamos a centrarnos hoy día en la democracia y vamos a hablar de lo que es la democracia hoy, a lo que la hemos reducido, ¿ya? Y también los nuevos mecanismos que podríamos introducir para cambiar la democracia y tener una democracia en la que el pueblo, las personas comunes y corrientes, puedan tener alguna injerencia, ojalá más de alguna, en cómo se gobierna el país y la vida en común, ¿ya? Pero primero, quiero dedicar los primeros 10 a 15 minutos, primero quiero introducir a Daniel. Hola Daniel, ¿cómo estás? Él está desde Florencia, ¿no? Hola, sí, aquí estamos en una tierra que tiene una larga historia de democracia, ¿no? De república. Sé que vas a hablar desde la cuna de una de las formas de alternativas de democracia que vamos a ver. Así que súper interesante, una de mis ciudades favoritas, Florencia, donde viene Maquiavelo, que es para mí uno de los pensadores más grandes que ha existido, ya que es uno de los primeros pensadores plebeyos de la historia moderna, ¿ya? Que abocaba por la república como un gobierno en que el pueblo, las personas comunes y corrientes tenían poder y no simplemente. Entonces empecemos, la actualidad. Eh, Mucho desde el miércoles pasado. Quiero destacar que la convención pasaron dos cosas importantes, ¿ya? Y quiero hablar de estas dos cosas porque atañen al tema de la democracia, que es lo que entendemos por igualdad, por paridad, por inclusión, ¿ya? Y cuáles son los mecanismos que debieran ser los más apropiados para elegir a las personas en la convención. Tenemos primero que se pasó una resolución interna de conducta, una regla interna en la convención, prohibiendo el lenguaje discriminatorio, ¿ya? Sexista, homofóbico, racista, ¿ya? Entonces, la convención pasa por mayoría en el fondo, y más de una mayoría, una supermayoría, pasa una conducta interna, una regla interna donde la libertad de expresión se limita, ¿ya? Se autolimita. Entonces, aquí tenemos la primera idea de que la libertad de la expresión siempre ha sido la libertad de hablar, y en la antigua Grecia, como vimos la semana pasada, de proponer leyes a la asamblea, ¿ya? Esa era la libertad de expresión, no simplemente expresarte en tu casa o expresarte en la calle, sino que realmente proponer algo para legislar en la asamblea. Esa era la libertad que tenían, el poder de la libertad de expresión que tenían los griegos. Hoy día no tenemos eso, simplemente es la libertad de expresión como un fin en sí mismo, como una expresión en sí misma. Sin embargo, la convención lo que hace es limitarse y básicamente limitar esta libertad de expresión desde la política, desde el entendimiento eh, de que hay una, un límite a lo que las personas pueden decir sin transgredir la libertad, el igual acceso a la libertad, ¿ya? Y aquí tenemos que tenemos inclusión de los pueblos originarios, y tuvimos también un tuit famoso ayer de la constituyente Marinovich, de Chile Vamos, que básicamente se mofaba y le daba rabia en el fondo que Machi Francisco Linconao hablara en su propio idioma, que es el Maputungo. Entonces, es la idea de que el español debe primar, y esta idea colonial ya del Estado unitario, y el racismo que significa estar en contra de alguien que se exprese en su lengua, ¿ya? Entonces, y eso quiero parearlo, y aquí vienen las preguntas de la libertad, por introducir a la prensa dentro de la convención. Estoy pegada, parece, estoy pegada, estaba pegada. Voy a volver a decir lo que estaba diciendo. Entonces,
que Chile Vamos quiere introducir en el fondo a los periodistas, a la prensa, no simplemente reporteando la asamblea, ya hay bastante está saliendo, sino que quieren en el fondo introducir a la prensa en los pasillos y en el comidillo ya de la convención, y están tratando de farandulizar en el fondo la convención, porque el trabajo de los periodistas no puede centrarse en y realmente lo que importa para la acción de la convención, de la constitución, y no simplemente los rumores de pasillo. Entonces, cuando hablamos aquí de la autolimitación de la libertad de expresión, ¿cómo se puede entender eso, Daniel? Desde lo que hablábamos la semana pasada, desde entender la libertad desde el individuo que está atomizado en el fondo, desde esa libertad que no es política. ¿Cómo podemos reentender en el fondo la libertad de expresión en este sentido democrático hoy? Buena pregunta. Lo que pasa es que si se trata de evitar lenguaje discriminatorio, por ejemplo, o evitar expresiones que son consideradas como vejatorias o ese tipo de antiguos recursos de reflejos patriarcales, no es limitación de la libertad de expresión. La libertad de expresión no consiste en usar libremente expresiones discriminatorias o expresiones insultantes que nos parezcan. La libertad no es agredir a nadie. De manera que no se debe considerar como una autorrestricción de la libertad de expresión, sino que como un medio de regulación de una instancia que es intercultural. Y por esas razones hay otra lógica que debe operar. Si estuviéramos en una reunión, supongamos, ¿qué ejemplo podría dar? De masones escoceses, ¿ah? En un pueblo del norte de Escocia, donde no hay más que escoceses y masones, no habría problema porque todo el mundo entiende cuáles son las expresiones que son aceptadas y obviamente nadie insulta a nadie. Cuando hay diferentes pueblos, ¿ah? Supongamos que incluimos a irlandeses, a ingleses y a escoceses de Iceland y no solo de Highland, ahí ya empieza a ser más complicado porque tal vez los de Highlands se ofenden si los de abajo utilizan un cierto tipo de expresión. Entonces, para que una instancia de ese tipo funcione, tiene que haber regulaciones, ¿ya? Por ejemplo, no se habla de tal y tal cosa, no se dice, no se usa tal y tal o cual expresión. Y el gran problema siempre es qué expresión utilizar, ¿no? ¿Es que acaso es correcto hablar de pueblos indígenas? ¿O hay que decir pueblos originarios? Los mapuches quieren que se hable de la nación mapuche y no solo de pueblo. Entonces ahí hay una cantidad de exigencias lingüísticas y yo lo que pienso es que la única manera de salir de una situación así es establecer desde el comienzo cómo cada cual estima que se debe hablar de él, ¿no? Si yo soy judío, entiendo que es normal que digan que Daniel es judío, y si no me parece, entonces digo, no, no, yo soy chileno, o si alguien se refiere a mí como israelita, porque los términos siempre han sido eh, cambiantes según la ideología y según la intención, ¿ya? Entonces yo diría, no, no soy israelita, soy judío chileno, ya. Entonces, cada cual debe decir cuál es el término, y cada grupo, obviamente, cuál es el término adecuado para recibirse a nosotros, al grupo con el cual yo me identifico. Es simple. Y después, si acaso el problema es racismo o sexismo, ahí no hay problema. O sea, todo eso debe estar excluido totalmente de una asamblea civilizada. Claro, pero esa no es la ideología que viene ya del libertarianismo y de la derecha en general, en que, claro, o sea, nosotros entendemos de que hay un tipo de lenguaje que no es apropiado, pero para algún sector ese lenguaje, no, o sea, no es no apropiado, es lo más normal que hay. Y en todo hay un lenguaje que ocupan las mayorías y que las minorías no es simplemente un tema de autoidentificación, sino que de agresión a través del lenguaje, en el fondo de la Pero, idea de la transgresión de la igualdad, en el fondo, no por de ejemplo, la idea de Camila, cómo yo te trato, sino como un ¿qué, despectivo en el fondo. Camila, ¿me oyes? ¿Qué ejemplo ha ocurrido, por ejemplo, que se dijo en la Y claro, convención? lo que pasa es que sí,
Esto viene desde, en el fondo, de las minorías, de la diversidad sexual, desde los pueblos originarios, en el fondo, pero viene de una idea de que uno no puede avalar el discurso del odio y que uno no puede avalar el negacionismo, porque esto es un problema de que, o sea, ya se votó, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, otra polémica que hubo, que en el Congreso, Felipe Cast, que es el senador que está en la Comisión de Derechos Humanos, y que más encima ha ido al 53% de las asistencias, o sea, ha faltado la mitad de las veces, renuncia, ¿ya? Porque en el fondo no está de acuerdo con la definición de derechos humanos, ¿ya? Hay un tema de que la derecha no reconoce lo que son los derechos humanos y quién tiene que protegerlos, o sea, hay un tema de definición gravísimo que un sector simplemente niega. Entonces hay un tema de no se está centrando en cómo tú quieres que te llamen, sino que en el fondo en la idea de que no puede haber negacionismo, que nadie puede ocupar sus 2 minutos en el fondo, en el pleno, para ocupar lenguaje discriminatorio y hablar en contra en el fondo de los pueblos originarios, que no pueden, por ejemplo, censurarlo, que no pueden hablar en su idioma, y en el fondo que tiene que haber traducción y eso es parte de lo que nos forma en el fondo. Eso es lo que está yendo, obviamente no está definido y ya se está, hoy día ya se aprobó en la Comisión de Derechos Humanos y se eligieron en el fondo presidencias de estas comisiones. Y aquí quiero pasar al otro tema, que es el tema de la paridad y de la formalidad, ¿ya? Aquí tenemos que la paridad, y como se ocupó la paridad durante la elección, es que es 50 y 50, o sea, 50% hombres, 50% mujeres, ¿ya? Y el problema en la convención, cuando se eligieron los convencionales, es que se eligieron más mujeres que hombres, y eso es algo que no se esperaba. Entonces se corrigió hacia abajo, por así decirlo. 7 mujeres tuvieron que dejar sus escaños, la mayoría de ellas indígenas. En el fondo tuvieron que dejarle a sus pares hombres, ¿ya? Entonces es la idea de la paridad como un techo, ¿ya? Y no la idea de que los pueblos oprimidos, en el fondo, el grupo subalterno, mujeres, disidencias, en el fondo, pueblos indígenas, no es la idea de que simplemente tengan que estar adecuadamente representados, sino que si hay una mayor votación por ellos y las personas las quieren, debiera poderse ir más allá del 50 y el 50%, ¿ya? Y hoy día lo vemos que en la comisión habían 2 mujeres tratando de ser, en el fondo, de ser las que presidían esta comisión, y el Frente Amplio, más el Partido Comunista, más otros en el fondo progresistas supuestamente, dijeron que no, que la interpretación en el fondo no es al menos una mujer, es que sea siempre una mujer y un hombre. Entonces, es la idea de la igualdad formal cuando básicamente los hombres han estado en el 99,9% de los puestos en el fondo políticos durante siglos, en el fondo. Entonces, la idea de que cómo tú vas a desmantelar la patriarquía si básicamente le das solamente 50 y 50 a las mujeres, le das en el fondo la mitad del poder y no el poder, más poder de hecho los que están siendo para eso, no es ni siquiera artificial en el fondo, y tú simplemente lo pones como un techo, y eso es algo que se ha estado tratando de ver como qué es lo que se debe hacer aquí, en el fondo, el tema de la discriminación positiva, por así decirlo, de cómo las reglas influyen en el resultado y cómo las reglas han estado en contra, en el fondo, de la elección de las mujeres por tanto tiempo. Entonces ahora no puede venir la regresista. No sé qué opinas tú. Me parece muy divertido en el fondo el asunto. ¿Por qué? Porque cuando se discutió sobre las leyes de paridad en Francia, que son mucho menos rigurosas que con la cual fue elegida la convención, las leyes de paridad son leyes para las elecciones. Los partidos deben presentar listas paritarias. No pueden presentar solo hombres o mayoritariamente hombres, tienen que ser hombre y mujer, pero después el resultado de las elecciones puede cambiar las cosas. Entonces se produjo una compensación y hubo parlamentos que tuvieron 30 hasta ahora tienen más o menos 40% de mujeres. Y algún humorista, pero con intuición bastante certera, dijo, pero en el fondo la paridad no le conviene a la mujer, porque históricamente, aunque debiera haber dicho historialmente, o sea, la tendencia mayor de la historia, es que las mujeres van a dominar los sistemas de poder político. En fondo, la paridad matemática es una defensa de los hombres para que nunca haya 70%, por ejemplo, de diputadas mujeres y 30% de hombres. Eso fue considerado como una humorada, pero lo que tú me cuentas ahora prueba que eso era totalmente cierto. El problema es que el sistema que fue elegido es ese, es una paridad matemática, tanto hombres como mujeres.
si hay la paridad matemática que impide que haya, qué sé yo, 55% de hombres y 45% de mujeres, ese mecanismo debe obligatoriamente prohibir que haya 55% de mujeres y 45% de hombres, la lógica total. La única posibilidad de ¿no? es totalmente lógico, estoy de acuerdo con los que se opusieron a eso. ¿Por qué? Porque las cosas tienen que funcionar para ambos lados. Hay un mecanismo que era preferible a ese, que no es esperar que la historia cambie, porque podemos esperar 20 años o 35 años y tu historia todavía no cambia. Hay un mecanismo mucho más simple que lo vamos a explicar en un rato más, que es el sorteo. ¿Ya? El azar no puede, tendencialmente, el azar nunca va a elegir una mayoría desbordante ni de los unos ni de los otros. Y si hay, qué sé yo, no sé, digo por azar, si hay 7% o 10% de bisexuales o de homosexuales en Chile, y en una asamblea de 100 personas va a haber 10 personas homosexuales, o no va a haber 10, van a haber 8 o van a haber 15, pero el azar no, sobre todo en grandes números, por eso que una convención de 150 personas es demasiado poco. En grandes números el azar compensa todas las diferencias, y obviamente el gran argumento de la mujer ha sido que no somos minoría, somos la mitad. Por eso es normal que haya la mitad. O simplemente se deja que los grandes números operen y operarían tanto para seleccionar pueblos originarios como discapacitados, como minorías sexuales o otro tipo de minorías, ¿ya? Extraterrestres, ¿cómo se llama? Bionics, seres híbridos, todos estaríamos representados. Varios somos híbridos ya. Todos podríamos estar representados tendencialmente. Como se trata de corregir un régimen de elección mayoritaria, los métodos de corrección son artificiales. Y por eso que ocurre que hay ahora este asunto, ¿no?, de la paridad que impide que haya todas las mujeres que debieran haber debido a la tendencia. Me parece que no tiene remedio ese A mí asunto. la cosa que me llama la atención es cómo se usan las reglas en el fondo, cómo las reglas formales de 50 y 50, esta idea lógica en el fondo de cómo funciona, para poner un techo en el fondo. Y esa es una forma de cómo las reglas y cómo las leyes en general nos ayudan en el fondo a cambiar el mundo, pero también nos ayudan a ponerle un freno a ese cambio. Y aquí lo que pasa es que se hizo una indicación, no era, la regla no era paridad, la paridad era entendida como un piso, y se dijo al menos una mujer, ¿ya? Entonces, la idea de que tú tienes un piso de 50% y si se eligen más, si alguien quiere más, bueno, se hace más y se puede, pero el progresismo, porque querían poner ellos un candidato hombre, ¿ya? Leyeron en el fondo, en vez de leerla, porque la ley y todas las reglas se interpretan, ¿ya? Y la idea de que tú puedes interpretar la regla como un mínimo en el fondo y no como un máximo. Entonces, esa fue y cómo nosotros en nuestra democracia hemos entendido siempre la idea de la formalidad, un hombre, un voto, ya, de como que todos tenemos el poder, y eso es algo que es una falacia, nadie tiene ningún poder, no porque tú tienes el poder de un voto, tú tienes algún poder real, ¿ya? Y aquí quiero pasar a hablar un poco de la democracia, cómo lo entendemos, y bien rápido, ¿ya? Porque lo que más interesante aquí es conversar con Daniel. Así que primero tenemos que entender que la democracia, como ya hemos visto en otras clases, nació en Atenas, y que está compuesta en el fondo de dos conceptos: demos, que significa pueblo, y kratos. Y kratos es un concepto bien ambiguo, pero que tiene una historia en la mitología, ¿ya? Kratos significa control, poder, gobierno, pero también la fuerza en el fondo de poder transformar el mundo que existe, ¿ya? Kratos viene, de la mitología griega, son los primeros no dioses, ya, que son incluidos, luego Zeus los incluye en el fondo en su segundo reino, y son los primeros en llegar. Y en el fondo Kratos representa la fuerza, y todos los hermanos de Kratos son todos como una parte de esa misma como concepto de poder, ¿ya? Y son los que
crean, los que transforman, los que trabajan para edificar en el fondo el nuevo mundo, ¿ya? Entonces, la idea de demos, el pueblo que tiene el poder, no es simplemente tener el poder de elegir a alguien, de que en el fondo está en el poder y tener esta idea abstracta de que estamos en el poder, sino que es realmente el poder de hacer, de construir un mundo nuevo, ¿ya? Y que son los que llegaron nuevos en el fondo. Cuando Zeus en el fondo va en contra de los titanes en el fondo, esta es la idea de los titanes como los aristócratas, la oligarquía en el fondo, estos que quieren destruir en el fondo la tierra al final, está tan certero de que en el fondo va a ganar que incluye a esta nueva camada, y eso es Kratos, ¿ya? Entonces el poder del pueblo es algo que en democracia no es simplemente una abstracción, sino que tiene que ver con la construcción del mundo nuevo. ¿Ya? Y como hemos visto antes, las personas comunes y corrientes, que eran atenienses, obviamente aquí hombres, ¿ya? Nacidos de padre y madre ateniense, podían ir a la iglesia, a la asamblea soberana, y podían proponer ley, podían hablar en contra o a favor de la ley, podían proponer política pública, podían servir como jueces en juicios ahí mismo in situ de grandes números, y podían incluso servir en la Corte Suprema, en la Corte Constitucional. La idea de que cuando alguien había transgredido las normas básicas, que ni siquiera estaban escritas, o sea, en el fondo estaban escritas, eran principios, y por ende tenían que ser interpretados, ¿ya? No estaban escritos en una constitución como nosotros, sino que era una interpretación de los principios abstractos. Entonces, por ende, la gente común y corriente podía estar en esas asambleas que eran incluso de 1.000, 5.000, o sea, la idea de que tú podías traer muchas personas y pasar un juicio masivo, ¿ya? Y ahí vamos a hablar aquí del sorteo y de cómo funcionan los grandes números para llegar a la mejor, en el fondo, respuesta, ¿ya? A algo que es epistémicamente, que tiene un valor en sí mismo, en el fondo, que es mejor a quizás la decisión por unos pocos, aunque esos pocos sean nobles o estén más capacitados, ¿ya? Entonces está la idea entre la pelea entre la aristocracia, el gobierno de los mejores, ¿ya? Los mejores elegidos, versus la lotocracia o la lotería, la democracia entendida como el gobierno de los iguales, y como somos todos iguales y todos tenemos distintas, en el fondo, cosas que traer a la mesa, la lotería nos ayuda a tener igualdad de oportunidades de poder servir en gobiernos colectivos, en el fondo, para así avanzar en el fondo de una manera popular y no aristocrática, ya no la idea de nosotros sabemos mejor, sino que hay un tema de la sabiduría del colectivo, ¿ya? Y de esta idea pasamos, en el fondo, de esta idea de que el colectivo puede actuar, pasamos hoy día a nuestra democracia, que ha sido reducida a la elección libre, ¿ya? O sea, la definición mínima de democracia es un gobierno donde hay elecciones libres. Entonces, se pierde toda esa idea del kratos, ¿ya? La fuerza, el gobierno, la idea de transformar el mundo, ¿ya? El poder realmente de poder hacerlo, para simplemente el poder significa llegar y elegir a otros para que gobiernen. ¿Ya? Entonces hemos reducido nuestra idea de democracia, o en el fondo es una travestía, por así decirlo, en términos de el concepto, ¿ya? ¿Por qué le decimos democracia a algo que no realmente no es? Que es un gobierno representativo por sufragio universal. Es algo quizás menos atractivo que decirle democracia, pero ese es de facto el tipo de gobierno que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos hoy, y aquí Daniel está en Florencia, y quiero que en el fondo nos hable desde aquí como canalizando la idea de la república plebeya, y en el fondo la república también aristocrática, de allá, que se ocupa el sorteo no para que las personas comunes y corrientes participen, sino para seleccionar a las élites, porque si pensamos, en el fondo es una manera súper barata de elegir entre las élites, que al final igual van a salir elegidas porque son los mismos, ¿ya? Y ganamos y gastamos millones y millones de pesos en campaña, mejor que se haga por lotería y que salga quien salga. Esa era más o menos la idea. Pero en Maquiavelo, que en el fondo es el primer filósofo político plebeyo, quiere que en el fondo las personas comunes y corrientes tengan una injerencia, tengan una institución en la república. Y esta era el gran consejo, el consejo de, en el fondo, que había personas que no eran plebeyas, pero también se incluían a personas que eran plebeyas, de origen plebeyo, y que tenían el control sobre lo que se legislaba. O sea, nada podía pasar por ser ley sin que el Consejo se pronunciara. Entonces,
de esas experiencias nosotros estamos muy lejos. Entonces, para mí es muy importante pensar más allá de lo que existe. O sea, no podemos hacer una constitución 2.0, básicamente, que sea igual a la que tenemos, pero un poco mejor, sin darle ningún poder a las personas, sin pensar más allá, fuera de la caja, qué tipo de métodos que son fáciles, que podemos incorporar en el fondo para cambiar las dinámicas internas. Tenemos que pensar fuera de la caja. ¿Y quién? Nadie mejor que pensar fuera de la caja que Daniel Ramírez con su libro de la sociedad para, o sea, la manifiesto para la sociedad futura. Por favor, me gustaría mucho que podrías canalizar esta idea de cómo podemos pensar más allá de la caja democrática que nos hemos creado para nosotros, ir más allá para poder realizar realmente la democracia, Daniel. Claro, lo más importante es definir la democracia. ¿Ya? Es difícil. Efectivamente, traducción, democracia es el poder del pueblo, demócratos, pero pienso que esa... Bueno, además ahí hay una historia de las palabras que es compleja, ¿no? Que está largamente explicado en el capítulo de mi libro. Hay una historia compleja de las palabras, porque Kratos es verdad que es el poder, pero es el poder más bien en el sentido de la fuerza física. ¿Ya? Tú, como lo dijiste, es una divinidad que, entre otras cosas, es aquella a la cual se le encarga a encadenar a Prometeo. ¿Ya? Prometeo, que es un titán que participó en una conspiración contra Zeus y que fue terriblemente castigado. Kratos entonces Golpe es de como Estado, digámoslo, un golpe de Estado. un golpe. No, no, fue una especie de engaño. Y entonces, después, Prometeo es una especie de preso político, ¿no? En el Olimpo. Y Kratos entonces esta fuerza bruta, ¿no? Es importante destacar el hecho de que los otros tipos de regímenes, como por ejemplo aristocracia o monarquía, aristocracia ocupa el mismo postfijo, o sea, es decir, la segunda parte de la palabra, kratos, aristos, kratos. Y es bastante lógico. ¿Por qué? Porque los aristócratas, como cada uno sabe, son generalmente caballeros, señores de la guerra, es decir, soldados en el sentido de los pueblos antiguos, como en los caballeros medievales. Eso es la imagen que se puede tener que dio lugar a la aristocracia, ¿ya? Que se llamaba aristocracia de espada, ¿m? Porque eran justamente militares. Eh, el término monarquía es mucho más interesante porque utiliza monos, es el uno, el rey, monarquía uno gobierna, pero el segundo término no es kratos, es arcos. Y arcos es el principio como comienzo y como centro, como guía, el principio de algo. Y por esa razón, la palabra democracia, tal cual como fue forjada en Grecia, fue inventada por aquellos a los cuales no les gustaba la democracia. Es decir, uno de los primeros que la utiliza, bueno, se utilizó durante el periodo de la corta periodo de la democracia, después de la reforma de Clístenes que inventó el sistema de los demos, que son divisiones territoriales, justamente para que la gente esté representada no por los bienes y la riqueza y las tierras que posee, sino simplemente porque es habitante de aquí, de acá o de acá. Porque la verdad que demos es pueblo, pero es porque nosotros lo traducimos así, porque hay otro término para decir pueblo en griego que es etnos, donde viene lo etnológico, ¿no? Entonces, el demos es un pueblo que no es pueblo en el sentido etnológico, que no tiene que ver con el nacimiento y el linaje, ¿ya? Que es lo típico del etnos. Demos es simplemente pueblo porque representa a alguien que vive en tal distrito, territorio o circunscripción. Un pueblo Eh, plebeyo. Exactamente, pueblo en el sentido más vasto, ¿no? Que fue lo que se denominó plebeyo en Roma. Por esa razón, la palabra correcta debiera ser, pero no podemos cambiar el lenguaje por decisiones filosóficas, debiera ser demarquía, el principio demos, el principio pueblo. Bueno, digamos que esto se llama democracia, pero requiere enormes correcciones y enorme profundizamiento. ¿Cómo definir la democracia? La democracia no es, tal cual como tú dijiste, elegir libertad de voto y elecciones libres. Eso es un método, un procedimiento para designar legisladores y gobernantes. Y la democracia no es un procedimiento y un método. La democracia es una manera de construir sociedad y es una manera de vivir.
en sociedad. Por esa razón necesito una definición un poco más profunda. Yo utilizo una muy simple que viene de Aristóteles. La democracia es el autogobierno de una sociedad. El autogobierno. Autogobierno significa que nosotros nos gobernamos a nosotros mismos. Si no, esto no merece el nombre de democracia. Es una república representativa. Así lo llamo yo al sistema actual. Son repúblicas representativas, son repúblicas porque no son monarquía, en el fondo la diferencia es muy simple, y porque son unidades políticas, no son tampoco imperios ni federaciones. ¿No? Digamos que una república es una unidad política en la cual no hay monarquía y hay soberanía territorial y unidad territorial. El resto puede variar miles de cosas. Entonces son repúblicas representativas. El sistema representativo, para que se entienda del comienzo, es elegir por voto mayoritario representantes o gobernantes, que en el fondo son representantes. El presidente de la República representa a la totalidad del pueblo y dirige las instituciones. En un sistema hiperpresidencialista ya se le entregan cantidades de poderes y resquicios y subterfugios y fueros y una cantidad de cosas que son inútiles. Entonces, tú hablas de Maquiavelo, con mucha razón, yo me refiero a Montesquieu, que es se supone el iniciador del constitucionalismo moderno y de los sistemas modernos, y Montesquieu lo dice muy claramente: la elección mayoritaria es lo propio del régimen aristocrático, el sorteo es lo propio del régimen democrático. ¿Por qué? Dice porque la fortuna, la diosa fortuna, o sea, el azar, no ofende a nadie y le da a todos por igual la posibilidad de servir al pueblo. No es por eso que él era demócrata. Él no era partidario de la democracia, era partidario de una especie de monarquía constitucional. Y como casi todos los creadores de la Revolución Francesa, de la independencia de los Estados Unidos, nadie de ellos era abiertamente demócrata en esa época. Entonces, esto se sabe. Todos querían, todos querían la representación de ellos. O sea, en Estados Unidos era la aristocracia natural que va a venir, que la gente en el fondo va a venir y nos va a elegir. Entonces hay una cosa que hay que ahondar un poquito, creo yo, es el tema de la representación, porque también está una cosa metafísica, la idea que alguien me va a representar. Y la diferencia entre ser representado, la idea de que algo no está presente, yo hago presente a través de mi persona, en el fondo, quizás millones de votos, ¿ya? Millones de personas que votaron por mí, eso claramente es una ficción, es algo que es una narrativa que nos han contado, que no existe en el fondo. La idea de que hay una diferencia entre los delegados que tienen un mandato popular y que tienen que cumplir lo que el pueblo diga, y los que son representantes, que básicamente pueden hacer lo que quieran. Porque la idea es que uno los elige no porque tienen una plataforma específica, y eso es una racionalización posterior en el fondo, sino por la idea de que tienen un sentido común y pueden hacer un juicio frente a cosas extraordinarias que suceden, y tienen que tener la facilidad en el fondo de poder decidir lo que ellos quieran, porque en el fondo son estos aristócratas, la idea de que son los mejores dentro de nosotros. Entonces nos han vendido algo que es básicamente una idea de representación, que es una ficción, que nosotros la creemos. O sea, hoy día nosotros vimos la semana, este fin de semana, que fueron a primarias y estaban todos, yo soy Jadwe, yo soy Boric. O sea, toda esta idea de que como casi una posesión que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, obviamente es una campaña, pero una idea de conexión emocional, metafísica, con la idea de que alguien nos representa y nos hace presente como pueblo, y que sin el carismático, en el fondo, sin el líder, no somos el pueblo, en el fondo, que solo somos en el líder. Entonces hay una idea que estamos pegados, en el fondo, con la idea de la representación, que creo que hay que romper, y uno de los mecanismos que tú propones en tu libro y que hay que explorar, en el fondo, es la idea de la lotería, de que cómo podemos romper esta idea de la representación, que hay otra forma de elegir y que esa gente quizá no nos va a representar. La idea de un congreso, una cámara elegida por lotería, no tiene representación en el sentido de que nosotros lo entendemos a través de la elección, porque no hay preferencias.
cumple otra función. ¿Cuál es la función que cumpliría? ¿Cómo sería ahí la conexión entre lo que existe, ya, esta república representativa que tenemos, ya, de facto, que podemos modificar, pero no podemos echar abajo y en el fondo rearmar todo, sino que podemos en el fondo editar ciertas partes, sacar, poner y ver cómo en el fondo funciona? ¿Cómo lo ves tú, Daniel? Es que tú lo dijiste bien, en representar es cuando alguien no está presente. ¿Y por qué no está presente? Porque somos muchos. La eclesia, o sea, la asamblea del pueblo en Atenas eran 50.000 personas máximo. Algunos más, habría un poco más de habitantes, pero estaban muy lejos y no iban a llegar. Esta eclesia elegía 800 ciudadanos, que era el bule, el consejo, ¿no? Lo que después se llamó el Gran Consejo, justamente en Florencia, que se reunía en la Plaza de la Señoría, y ahí había un proceso muy sofisticado de elegir de la Asamblea Popular un consejo que ese mismo designaba por sorteo al interior magistrados, y estos magistrados sorteaban las diferentes funciones. La gran diferencia entre un representante y lo otro, que cómo podríamos llamarlo, yo lo llamo delegado. Un delegado también puede ser elegido un delegado. La diferencia no está en el método de elección. Pero hay una diferencia ontológica más importante con el sorteo, es que no hay representación. Y si yo salgo sorteado y voy al consejo, cualquiera que sea, regional, supongamos en una estructura descentralizada, ¿verdad? Supongamos que sea el consejo comunal, el consejo regional, el consejo, qué sé yo, finalmente la Asamblea Nacional. Eh, yo no estoy ahí para representar a un número de personas que el sorteo no seleccionó. Estoy ahí para presentarme a mí mismo. Y es la ley de grandes números que hace que yo, como yo mismo, tal cual como soy, con mis características personales, expreso un tipo de persona que existe, que existe en número sitios. Si hay 40 como yo, quiere decir que había más. Es decir, que hay una muestra, hay una base y se extrae por un método matemático aleatorio una muestra. Obviamente, mientras más grande la muestra, más similar es la muestra a la base. ¿Ya? Eso es una pura lógica matemática. Por esa razón no hay que hablar de representación, simplemente de delegación. Hay otra razón por la cual yo utilizo la palabra delegados, que tiene que ver con el tipo de mandato, ¿no? La palabra mandato es ambigua, la palabra mandato tiene significado para los dos lados, ¿ya? Es elegir al que manda, por ejemplo, el presidente, o al director, o lo que sea, se elige al que manda. Pero en realidad se le da mandato, ¿no? A un diputado se le da mandato, ¿verdad? Entonces, y al presidente también. Y además, cuando ellos hablan y hacen discurso, dicen la responsabilidad que me ha confiado el pueblo. ¿Pero en qué sentido se la ha confiado al pueblo? ¿Se la dio entera como un cheque en blanco? Ahí está el problema. Y a un diputado es lo mismo, a un representante legislador, ¿ya? Es lo mismo. En Francia, en la Constitución dice lo mismo. El diputado vota por lo que quiere en el Congreso. Puede votar una ley que es totalmente contraria al partido que lo presentó y a la campaña que hizo. ¿Por qué? Porque cambió de idea. Porque el mandato se llama mandato libre. En el fondo, el mandato no es la región o el distrito que lo eligió que le da mandato, sino que lo designa para que él mande. Por eso que las palabras y todo el lenguaje, ahí hay una trampa. Estamos eligiendo a dirigentes, y además eso se dice, estamos dirigiendo en el fondo, yo cambio un poco las palabras para que se entienda bien, estamos eligiendo jefes. Y la democracia no consiste en elegir jefes, sino en designar delegados, al cual nosotros le delegamos, ¿ya? Nuestra voluntad. Entre elegir jefes y elegir delegados hay un mundo de distancia, ¿ya? Claro, pero Los sindicatos conocen eso, los delegados sindicales, el sindicato tal elige un delegado que va a discutir con los patrones, entonces obviamente va a defender los intereses de aquellos que lo han elegido para eso. ¿Por qué? Porque lo han elegido para eso y no para que es lo que sea. Cuando votamos por diputados en los sistemas
de repúblicas representativas actuales, los elegimos para que hagan lo que quieran con las leyes. Y eso no puede ser. Debemos elegirlos para algo. ¿No? Elegimos un diputado porque hizo campaña, por ejemplo, por el matrimonio igualitario, supongamos que estamos por eso, ¿no? O por la defensa de los animales, o por la recuperación de los bienes nacionales, forestales, ecológicos, etc. Y resulta que el diputado después se dedica a otras cosas. Bueno, tiene que haber un mecanismo de destitución, ¿no? O un mecanismo de control, simplemente, puede ser no destitución. ¿No? Claro, pero es que ahí el argumento de la ciencia política, que es una lata, pero en el fondo la traigo, dice básicamente que tú tienes que darle una amplitud de criterio al representante, ya que básicamente tiene que lidiar con la contingencia. Uno no los puede amarrar a algo en el fondo tan estricto por 4 o 6 años en el fondo. Entonces, por ende, tú si no los puedes amarrar nunca, entonces no los puedes amarrar. Entonces, por eso le dicen mandato libre, o sea, en vez de hablar del mandato, le ponen la palabra libre y ahí cambian todo el sentido, la idea de que ahora tiene un mandato para hacer lo que quiera en el fondo. Y ese es un problema, porque el mandato y la idea del delegado, porque un tema es que la idea del delegado tiene que estar sumada, tiene que estar basada en algo en el fondo. Uno tiene que poder mandatar algo. El sindicato se basa en la asamblea del sindicato. En el fondo, el representante del sindicato no puede hacer lo que quiera, tiene que ir constantemente a sus bases y de hecho se vota en asamblea y ese delegado tiene que ir a pelear lo que se dijo en el fondo en la asamblea. No puede simplemente ir a pelear lo que quiera. Entonces la idea de que nosotros como pueblo no podemos tener un mandato, no podemos ni siquiera pensar en la idea de cambiar la lógica de la representación, si no podemos primero deliberar y tomar una decisión en qué es lo que queremos. Y eso es algo de la trampa que en el fondo se está haciendo con la participación en la convención y con mucha gente que yo he escuchado de los reglamentos, en el fondo que quieren básicamente tener darle participación consultiva a la gente, como una idea de un focus group, ya que uno le manda opiniones, rellena formularios, se junta, conversa, alguien toma nota y todo eso va a un lugar y de ahí se saca un mandato. Ya la idea de que en el fondo se va a sacar un mandato de la agregación, pero que realmente no se sabe bien cómo llegó a ese mandato. Entonces, es difícil pensar fuera de esta lógica de la representación sin poder organizar a las personas y poder deliberar, porque parte de la teoría, en el fondo, de la democracia como basada en la lotería y la idea de la agregación de juicios individuales frente a algo, es que, aquí siguiendo con Condorcet, de la Revolución Francesa, básicamente la teoría del jurado y la idea de que si uno está si hay cierto número de personas suficientes, ¿ya? Comunes y corrientes, expuestas a hechos, ¿ya? Y ciertas circunstancias, la probabilidad de que la mayoría de esas personas va a votar por lo que es real o lo mejor en el fondo, o lo que se presenta en ese minuto, que en el fondo es lo más asertivo de hacer, eso es la mayor probabilidad. Entre más grande, más grande el número, más probabilidad de que se llegue a lo correcto, por así decirlo. Pero el problema sacamos de lo jurado a la política es que no hay realmente lo correcto. Lo correcto hay que autodefinirlo en el fondo. Entonces no hay parámetro más allá de la deliberación. Yo creo, por lo menos esa es mi propuesta, y tú también estás de acuerdo en la idea de incorporar en el fondo otra cámara deliberativa, ¿ya? Que reemplace al Senado, ¿ya? O a la Cámara de Diputados, y ahí podemos tener una conversación en el fondo de que de ese órgano deliberativo en el fondo produzca una respuesta o una decisión que sea acorde a lo que las personas comunes y corrientes piensan, de acuerdo a la información que se les entrega en el fondo. Y no simplemente a través de la preferencia, me gustó este candidato o esta plataforma, me gustó la otra, sino que realmente deliberar y crear actores políticos en el fondo reales en nuestra sociedad para poder tener un mandato y tener delegados y no simplemente representantes. Entonces, ¿cómo ves tú ese juego entre la representación y la lotería y en el fondo esta idea del mandato en lo que tú propones? Lo que pasa es que, tal cual como la convención fue construida, es un sistema espurio, es un sistema que, o sea, no, si hubiera sido una asamblea constituyente democrática como las que ha habido, ¿no? Hay varios ejemplos históricos modernos, ¿no? No estoy hablando ya de Florencia en el siglo XIII, ¿no? En el cual efectivamente había este sistema de la trata, ¿no? El sorteo, la bursa, ¿no? Los que eran susceptibles de ser elegidos eran imbursati. ¿Por qué? Porque la bursa es una bolsa de cuero donde se metían bolitas con los nombres de estos ciudadanos
Entonces todos eran imbursati y se sacaba, un niño iba sacando estas bolitas. Entonces, claro, obviamente el que había hecho estafa o el que había sido condenado por robo, por algún tipo de cosa o por traición, no era imbursati. Su nombre Y era tenía deuda también. Si tenían deuda, también lo sacaban. exactamente, por dedo, por supuesto, o por haber estafado al Banco de Talca, por alguna, hay muchas razones por las cuales algunos no serían imbursati. En todo caso, los que no tienen ninguna de estas cosas que reprocharse estaban en la bolsa. Pero eso es un sistema ideal que además ha sido ocupado en la modernidad, en el periodo actual. Por ejemplo, la Asamblea Constituyente de Islandia, ¿no? Que fue un modelo de 1000 ciudadanos tirados por sorteo en una sociedad que son pocos habitantes. O sea, un número, con una sociedad de pocos habitantes, un número muy próximo. En el fondo ahí todo el mundo estaba, de alguna manera. Hicieron un trabajo maravilloso, pero lamentablemente como funcionando el sistema legislativo que había, ellos después vieron esta constitución y no les gustó mucho. Obviamente era mucho más democrática que la que a ellos les gustaba, y eso sigue estando en los cajones. Hay varios otros ejemplos. El último ejemplo que yo tengo muy cerca es la Convención Nacional por el Clima que se hizo en Francia. Se fueron justamente 155, bastante curiosa la coincidencia, 155 ciudadanos tirados por sorteo, al cual se les pidió hacer sugestiones y proyecciones sobre el problema climático, cómo Francia iba a resolver. Trabajaron durante un año y produjeron un documento que es ejemplar. Está lleno de precisiones, y con una precisión ecologista asombrosa, con conocimiento, es equivalente a los informes del GIEC en calidad científica. Y obviamente, ¿por qué? Porque ellos tuvieron la posibilidad, que es normal en todo tipo de instancias salida por sorteo, como también lo es en las instancias representativas electivas, que tuvieron toda la asesoría que quisieron. Entonces pidieron estas asesorías a expertos, a científicos, a historiadores, a sociólogos, a antropólogos. Entonces el documento es de una gran calidad. Obviamente el presidente de la República, que es elegido por MBI y que gobierna con una mayoría de diputados con mandato libre, no digo por dónde se la pasaron, pero en todo caso la metieron en algún cajón y hubo manifestaciones incluso, Sí, pues y en las ahí cuales participaron los ahí el problema es convencionales que que... uno, claro, que hay que tiene que pasar por el sedazo del Exacto. gobierno aristocrático, en el fondo. La idea de que los elegidos tienen que llegar y vetar lo que este órgano de lotería hizo, en el fondo. Entonces, por ende, no pasa, porque en el fondo el problema es la oligarquía, que no quiere, en el fondo, lidiar con el cambio climático. Entonces, de hecho, se juntaron durante un año, pero tuvieron solamente 7 reuniones, Daniel. O sea, ellos tuvieron asesoría y llegaron a las reuniones preparados, tenían grupos de trabajo y fue súper eficiente. O sea, realmente fue impactante para mí leer lo que propusieron. Es muy importante, eso prueba que gente que no es político de profesión, ni científico, ni director de no sé qué de laboratorio, ni profesor universitario, puede perfectamente deliberar si tiene los medios y un método adecuado. Todo ciudadano es capaz de legislar, y eso es, en el fondo, el credo de la democracia. Sí. Si no creemos eso, no somos demócratas. Y puede ser que no creamos eso, pero en ese caso habría que aceptar que no somos demócratas, que somos aristocratizantes. Y eso obviamente no se dice porque pasaría mal, ¿verdad? Pero hay mucha gente que piensa que no, que el pueblo o la señora Juanita, no sé cómo se dice ahora, no tiene por qué. Entonces, la convención actualmente es un sistema que está como en la mitad del camino, puesto que fue elegido por votación mayoritaria, pero tiene la misión de deliberar y de producir un texto. Hay la paridad, hay una cantidad de cosas que no existían antes. Entonces tiene una misión que en el fondo debería ser la misión de un organismo verdaderamente democrático. Pero ¿cómo funcionaría ese? No simplemente con simples consultaciones para que vengan ideas, sino con un sistema que yo llamo, inspirado en teoría que tú conoces, la disolución vertical y horizontal del poder. La disolución, o sea, es decir, que el organismo en cuestión está en contacto con organismos de base que lo designaron. Incluso puede ser por voto mayoritario, ni siquiera tendría que ser... Yo pienso que lo más eficaz es tener un sistema a varios niveles en el cual unos sean designados por sorteo y otros sean elegidos por voto mayoritario. ¿Cómo funciona esto? O incluso de manera mixta.
Yo lo propuse cuando se me habla de la abstención. Hay gente que no vota, mucha gente no vota, 40% de abstención. En las últimas elecciones en Francia fue más, en Chile igual, ¿no? Ujú. Mucha gente no votó. Entonces, ¿qué se puede hacer? Supongamos que es una asamblea de un voto de parlamentarios, ¿no? Y que haya que elegir a 200 diputados, supongamos. Y resulta que somos, por ejemplo, 20 millones de habitantes, de electores. Y resulta que fueron 10 millones nomás. La otra mitad se fue de weekend. Un caso inventado por mí. ¿Qué se hace? Se elige solo a 100 diputados. A aquellos, con la mayoría, respecto a la elección. El que votó, votó, el que ganó, ganó. Y los otros 100 cargos se eligen por sorteo, simplemente, en los ciudadanos. Imagínense, ahí hay que realmente imaginar la escena, ¿no? De las primeras reuniones y de todas las reuniones, cuál lenguaje va a ser ocupado, cómo van a hablar los diputados que son políticos de profesión, de tradición, de trayectoria, con las personas que fueron designadas. Sería una revolución lingüística, sería un modelo de inteligencia colectiva, porque los unos que tienen gran experiencia en la política tienen que hablar de manera que todo el mundo comprenda y sin tecnicismos jurídicos, ¿ya? Una de las cosas que parece bastante extraño en la asamblea, en la Convención Constitucional actual, cambiar ligeramente de tema, para hablar de este problema de la representatividad, es, claro, hay tanto hombres como mujeres más o menos, pero ¿y las profesiones? ¿Qué profesiones están representadas? Hagan la prueba de leer la lista de los elegidos y ver cuál es la profesión que viene marcada. Hay una mayoría aplastante de abogados, Ujú. aplastante. Y cuando digo aplastante es porque los abogados los conocemos, ¿ya? Y segunda mayoría ingenieros civiles. Pero qué raro, ¿eh? Hay un Hay que construir la nueva sociedad también. No solamente con las leyes, sino ingenieros civiles. En ese caso deberían haber arquitectos y hay uno, creo. O médicos y qué sé yo, hay dos médicos, o también sea, hay profesores y profesoras, que también es bueno, pero sí, muchos el tema de profesores. los abogados realmente o sea, impresionante, pero lo bueno que es la diferencia entre los abogados que fueron la mayoría en todas las otras constituciones del mundo, o sea, en todas las otras asambleas es lo mismo. Estos abogados, la mayoría de los abogados que está hoy en la convención son abogados de derechos humanos, abogados Claro, medioambientalistas, de pueblos originarios, en el fondo es del derecho, pero como en la marginalidad del derecho, por así decirlo, no en la idea de corporativo o penal, ¿ya? Que es mucho más punitivo, más de fuerza, sino que realmente empujando los límites de lo posible en el derecho. Entonces, creo que igual hay que hacer la salvedad y la mayoría en el fondo son pero activistas. es verdad, por supuesto que ahí tienen una trayectoria y por eso tampoco hay mucho ecologista, pero en el fondo sí están porque los que fueron elegidos tienen una trayectoria. Sí. A lo que voy es que el lenguaje, y el tipo de redacción y el tipo yo diría incluso el tipo de estructura mental, ¿ya? De un abogado, cualquiera que sean sus ideas políticas, puede defender los derechos humanos, puede defender al pueblo original, pero igual tiene una estructura mental que no es representativa del pueblo. Es El jurídico, representativa de viene de una la idea persona. jurídica. Exactamente. Y además un abogado que debe defender, incluso si decimos defiende los derechos humanos, pero los derechos humanos, ¿qué es? Es una declaración, o sea, es un texto. Y el abogado está, igual cuando, una cosa que me hace gracia a mí, es cuando se habla de abogados constitucionalistas, que tienen que haber constitucionalistas, puesto que esta es una convención constitucional, ¿verdad? Pero ¿qué es un abogado constitucionalista? Un abogado constitucionalista es un experto en la actual constitución. Sí. Es un Un gaffiter de la Constitución. ¿Cómo es que dije? No te Es un escuché. gaffiter. Tiene que saber cómo funcionan las cosas. Exacto. Es lo más... Entonces, pero no es nada elevado, en el fondo. en principio, un constitucionalista es la persona menos autorizada para redactar una Bien. nueva constitución porque ha vivido ocupándose de que sea respetada la antigua constitución. Y Bueno, sabe así es. solamente de esa máquina. Sabe de esa máquina. Ahora, es verdad que los constitucionalistas que fueron elegidos tienen también una trayectoria y estaban por la Asamblea Constituyente, bueno, pienso en uno o dos.
Sí, mira, una cosa, que a mí lo que tú me dices me hace mucho sentido, porque yo lo pensé con Jaime Baza, quien yo admiro bastante, en el fondo ha estado ahí, pero igual, su formación de abogado, igual a mí me preocupa, porque en el fondo Elisa Loncón no es abogada, y ella claramente es una persona que tiene una visión holística, integral de lo que se puede significar el pacto social, ¿ya? Que no está limitada por la constitución anterior ni por ningún marco jurídico, ya no está simplemente porque no estudió eso, en el fondo no está indoctrinada. En cambio, si tú eres abogado, aunque seas progresista, fuiste indoctrinado en lo que se puede y lo que no se puede hacer dentro de un marco legal, y en el fondo puedes tener dos opciones ahí. Uno, que es aportillar el cambio, decir, no, no se puede, esto no se puede, este es el límite, no, lo siento, yo como abogado te digo no, ¿ya? O lo otro, que es justificar de una manera racional, en el fondo, ayudar a que lo que se proponga fuera de la caja tenga un sustento jurídico. Pero eso requiere, en el fondo, salirse del indoctrinamiento y salirse de todo el lenguaje jurídico, porque en el fondo eso no te ayuda. Entonces, hay ahí una línea que puede ayudar, pero también puede marcar unos límites que son autoridad, porque el tema de la autoridad del abogado, del yo sé de las leyes y tú no, eso es algo que hay que eliminar, porque en el fondo la idea del pueblo que puede legislar hay que creérselo, y el que está a cargo de la interpretación de la ley, al final, de lo que es bueno o malo, emancipatorio o dominante para uno, tiene que ser uno mismo, no un juez que gana, en el fondo, está en el 10% más rico de la población, en el fondo, y juzga desde ahí, o el diputado, lo mismo, en el fondo, o los representantes. Al final es un tema de traer esta idea de lo común, y los abogados ponen ahí un límite. Además, esto de lo que no se puede hacer, y eso todavía no ha empezado, pero va a empezar tarde o temprano a decir, es que esto no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque no se puede, porque no corresponde, porque ningún sistema jurídico moderno existe. Eso va a Porque no ser un existe. argumento que vamos a escuchar cientos de veces, eso vamos a apostar ahora. Y ahí eso va a venir de muchos abogados. Y en el fondo es un gravísimo error por la simple razón de que una asamblea constitucional, Asamblea Constituyente, Convención Constitucional, como la llamemos, pues es una cuestión de nombre, tiene como objeto justamente construir un nuevo marco que designa lo que se puede y lo que no se puede. O sea, el que dice que no se puede tendría que decirlo basándose en un marco superior a la supuesta constitución que estamos construyendo. Y no hay marco superior en la doctrina constitucionalista. La constitución es el nivel máximo jurídico de una sociedad. Uno superior podría considerarse los derechos humanos, ¿por qué no? Yo no estoy, ni siquiera yo estoy de acuerdo, porque la declaración actual universal de los derechos humanos me parece insuficiente, pero eso es un tema muy diferente. Total. Sí. Pero en todo caso, en la sociedad chilena no hay un marco superior a la Constitución, así como en muchos países del planeta. En el fondo, casi todas las repúblicas representativas tienen la Constitución, es el máximo marco jurídico. Entonces estamos haciendo de nuevo un nivel jurídico superior. Entonces, nadie puede decir, en principio, esto no se puede hacer. Esa frase debiera estar excluida del lenguaje de una asamblea constituyente. No dentro de la libertad de expresión de la Asamblea. No se puede decir no se puede. La idea es cómo lo hacemos. Esa es la Prohibido pregunta. prohibir. Claro. Está prohibido prohibir, puesto que cualquier prohibición debe referirse a un marco jurídico superior. Y como estamos aquí para designar el marco jurídico superior, nadie puede decir esto no se puede hacer. Entonces tiene que ser el principio de la creatividad. Eso debería reinar, y debiera ser, en el fondo, si algo no es creativo, no hay que dejarlo de lado, puro aportillado, sabotaje, no se debe considerar. Oye, antes de que cerremos, porque ya estamos cerca del cierre, quería hablar de tu propuesta, en el fondo, de incluir, porque tú no estás a favor de eliminar, en el fondo, una de las cámaras del Congreso, ya esta idea de que, y para explicar cómo surgió la idea de las dos cámaras, en el fondo, es la idea de que el Senado, para Montesquieu eran los lores, en el fondo los lords, ya, los nobles, y la gente, en el fondo, la gente estaba representada, no por la gente misma, sino por los representantes de la gente, del pueblo, estaba en el fondo la Cámara de Diputados, la Cámara de los Comunes, y la idea era que esta Cámara de Comunes y el Senado tenían exactamente los mismos prerrogativas, tenían el derecho a veto y tenían derecho de iniciar, ¿ya? Entonces, en el fondo algo tiene que ser aprobado por las dos cámaras.
Sin embargo, como el Senado siempre tiene que aprobar lo que viene de la Cámara de Diputados, eso significaba, y como yo lo leo, que esa formalidad, igual volvemos a la idea de la paridad 50 y 50, ¿ya? Esta misma idea de la formalidad, de que le damos los mismos poderes a los aristócratas y los mismos poderes a la gente en el fondo. Significa que, obviamente, el cambio social siempre viene desde los representantes de las personas, en el fondo, comunes y corrientes. Y los que no quieren el cambio social en general son los aristócratas de arriba y que van a vetar, en el fondo, el cambio social. Entonces, aunque tú le des igualdad de poderes, en el fondo, a la Cámara Baja y a la Cámara Alta, da lo mismo como tú lo selecciones, eso significa que el cambio, en el fondo, lo progre, en el fondo, lo que va a ir en contra de la tendencia neoliberal oligárquica, puede ser vetado por la Cámara Alta, en el fondo. La idea de que la Cámara Alta tiene un veto superior, ¿ya? Entonces, ¿cómo se enfoca o cómo podemos pensar, en el fondo, un Congreso híbrido? ¿Y por qué tú estarías en contra del Congreso unicameral, que es algo que se está discutiendo ahora y en otros países dicen, chuta, es que es súper caro tener, en el fondo, dos cámaras con estos senadores ganando 22 millones de pesos, en el fondo, mejor, chao? ¿Por qué tú propones algo distinto? Porque el sistema, aquí estamos hablando no solo de toda la democracia, sino que de la parte estrictamente legislativa. La democracia son las diferentes funciones. Yo no hablo de poderes, no hablo de 3 poderes del Estado, sino que de 5 funciones del Estado. Eso lo podemos desarrollar otra vez. ¿Cuál es el concepto del Estado? ¿No? ¿Qué es el Estado? Es muy importante. Estamos hablando de lo que se llama el poder legislativo. Y legislar, hacer leyes, votar leyes, es algo muy complejo y muy importante. Tú dijiste antes que esto, la regla debería ser la creatividad. Yo, por supuesto, apoyo eso y yo agregaría la creatividad y la audacia. ¿Por qué? Porque el momento de esta convención constitucional, así como fue en otras partes, ¿no? En otros lugares, por ejemplo, la Revolución Francesa, el momento es muy exigente, el momento exige audacia, exige transformación de la sociedad. No puede ser algo ligeramente diferente para entretenerse, y además la idea según la cual hay que eliminar una cámara porque esto cuesta muy caro es absurda, total y absolutamente absurda. Es una idea de contador y no de legislador. Claro, sale caro, obvio, sale más caro tener 300 personas que tener 140. Pero, ¿por qué dos cámaras? ¿Ya? Obviamente aquí no se trata de tener lords o el Senado, que no debería llamarse Senado, como lo dijimos la semana pasada. Senado viene de senatus, que son los viejos en el fondo. ¿Eh? Senectute, la vejez, senatus es la asamblea de los viejos. No tiene que llamarse Senado, pero podría ser Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque sería, para mí, como habló de audacia, es porque vamos a construir un país diferente. Para eso necesitamos una democracia diferente. El que piense que no, si esto no se puede, porque es demasiado audaz, bueno, entonces nos retiramos o vamos a ver televisión, no sé. No hay que participar en política si no se quiere realmente cambiar el mundo, ¿no? Lo que dijimos, la definición de la libertad. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Un sistema bicameral. ¿Pero por qué? Porque uno es designado de una manera y el otro de otra manera. Para mí, la Cámara del Pueblo, que podría llamarse así, Asamblea Popular o Asamblea de Ciudadanos, para que no suene tan fuerte, la Asamblea de Ciudadanos, el nombre que yo propongo, sería designado por sorteo. Y sería bastante gente, unas 300 personas, 280 personas. Y el Senado, que no se llamaría Senado, se llamaría Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque sería la parte representativa, sería personas elegidas por voto mayoritario. Y sería en el fondo la aristocracia política. Aristocracia en el sentido no de nobleza, sino de políticos profesionales, dirigentes de partidos. ¿Y por qué no? Hay gente que odia a los partidos, pero eso no tiene importancia. Simplemente porque los partidos deben también cambiar su función. Deben tener la función originaria de los partidos. Los partidos son corrientes de opinión, corrientes de pensamiento, filosóficas, ideas. Es normal que haya un partido cristiano en una sociedad de herencia cristiana, es normal que haya un partido comunista, es normal que haya neoliberales que crean en la libre empresa más que en Dios. Es normal, no tiene importancia. Que haya reaccionarios, que haya conservadores, que haya revolucionarios, eso es así. Entonces, esa gente proporcionalmente elige sus representantes con personajes políticos de gran trayectoria y tienen una función, pero no son ellos los que hacen las leyes. La Cámara Alta no hace las leyes en principio, revisa las leyes
delibera y objeta algunas cosas, y no puede objetar todas las cosas. Entonces, hay reglas para equilibrar, pero es muy importante que la haya. ¿Por qué? Porque una mayoría salida por azar, por ejemplo, o incluso si la Cámara Baja fuera elegida por voto mayoritario, puede ocurrir cualquier cosa y eso ha ocurrido, por ejemplo, un crimen horrendo, ¿ya? Y justo vienen las elecciones, y hay uno que habla, que va de candidato por la pena de muerte, ¿ya? Entonces, como acaba de ocurrir un crimen horrendo que ha emocionado a toda la gente y que los ha conmocionado, este tipo va a convencer y va a ganar, y va a haber una mayoría que está por la pena de muerte. Y se reinstituye la pena de muerte. Entonces después vamos a tener que decidir si es fusilamiento, si es horca, si es guillotina. Imagínense la calidad de esta civilización, ¿verdad? Para que eso no ocurra, tiene que haber una segunda cámara que va a objetar estas cosas, que va a pedir una revisión, que va a pedir nueva deliberación. Obviamente, hay mecanismos para equilibrar para que esta Cámara Alta supuesta no tenga todo el poder, ¿ya? Que es, por ejemplo, en un proyecto de ley, ¿ya? En el cual hay 12 artículos, la Cámara Alta no puede objetar más de la mitad de los artículos, ¿ya? Y puede pedir revisión. Después puede pedir revisión de orden. Hay muchos mecanismos para equilibrar las cosas. Lo que se dice, pero es que esto es tan lento, sirve para bloquear los cambios. No, lo que sirve para bloquear los cambios es seguir eligiendo a la gente como siempre. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a elegir a los mismos. Y ahí sí que no se bloquean los cambios, sino que no hay cambios simplemente. Va a haber adorno. Y la solución de cambiar el sistema por un sistema unicameral es un adorno. Todo el mundo va a estar muy entretenido porque esto parece espectacular. Les doy un ejemplo. El Parlamento de Hungría, el país en el cual he estado, hace 15 días estaba en Hungría. El Parlamento de Hungría es unicameral desde hace bastantes años, y elige sistemáticamente a un señor, Víctor Orbán, que es un reaccionario, racista y xenófobo, que es el primero que puso muros y alambradas y ejército en las fronteras para evitar que los inmigrantes entren a Hungría. No hay solo inmigrantes en Hungría, es un puro fantasma. Entonces, el hecho de que haya un parlamento unicameral no resuelve los problemas. Eso no significa que van a ser más progresistas. ¿Por qué van a ser más progresistas si son menos que si son más? El argumento es absurdo. Una pregunta que tengo sobre eso es que ¿Mm? parte de nuestra como, narrativa, historia democrática, entre comillas, ¿ya? La idea de que el voto y la cantidad de votos te autoriza, en el fondo, tú no tienes una autoridad que viene con la idea de que mucha gente te eligió. ¿Ya? ¿Cómo podemos nosotros, en el fondo, otorgar la misma autoridad a alguien elegido por lotería? Porque claro, como tú dices, hagamos una cosa mixta, sí, sería bueno en términos de traducción de lenguaje, pero también habría en el fondo la idea de que como tú, que saliste por lotería, en el fondo, nadie te eligió, nadie votó por ti, pero votaron por mí, votaron 1 millón de personas, en el fondo. Entonces, ¿cómo tú podemos, en el fondo de estas distintas, como cambiar realmente la lógica de la lotería? Yo creo que es un problema, porque la idea de la lotería es que no están cualificados. Entonces, ¿cómo es posible de que ellos, y de nuevo como vamos al argumento de Francia, de que toda esta maravilla que se produjo a través de la Convención Ciudadana por el Clima, pero tiene que ser revisado por los aristócratas y ahí muere en el fondo? Porque no puedes darle el poder a alguien elegido por lotería. No tenemos por lo menos en nuestra civilización no le otorgamos autoridad al mecanismo. Entonces ahí la pregunta que se puso en el chat, y con esto quiero terminar, es cuál sería la relación de estas distintas formas de autoridad con los cabildos, en el fondo, con la idea de la asamblea, la idea de la democracia desde abajo. En el fondo, cómo nosotros tenemos que pensar este nuevo organismo representativo que tiene también un componente popular, en el fondo, ya adentro, con el pueblo organizado, en el fondo, porque si tenemos esa doble autoridad popular, ¿quién gana? ¿Los cabildos o la Cámara del Pueblo, en el fondo, que elegía por lotería? En el fondo, ¿cómo es un problema? Porque distintos mecanismos tienen distinta autoridad y hay un momento en que alguien tiene que ganar, en el fondo. ¿Cuál es la última palabra? En nuestras democracias liberales son los jueces los que tienen la última palabra. Y eso ha sido nefasto en todo, en el fondo, la mayoría de partes del mundo, porque ellos son, como estamos hablando de la idea de la mentalidad leguleya, ¿ya? Son los más limitados, en el fondo. Ha sido súper difícil transformar el derecho, ¿ya? Incluso los más activistas les dicen, no, que usted es activista, nadie te eligió, tú no puedes hacer, en el fondo, no puedes ser progresista porque no es tu cargo. Entonces hay un problema de que a quién se le da la última palabra y cuál es la relación entre estas distintas formas de autorización de poder desde abajo. Hay que tener paciencia
para hacer política. Eso parece una palabra de chino, ¿verdad? Taoísta o algo así. En el fondo hay temporalidades y no se debe ir muy rápido. Como decía Napoleón, que le decía a sus sirvientes, vístanme lento porque estoy apurado, ¿verdad? Claro, si hay precipitación, las cosas no funcionan y el resultado es que se pierde mucho más tiempo. Así es. ¿Cómo funcionar? Para que nadie debe tener la última palabra, justamente porque no hay última palabra. Además, la clave la diste en tu manera de formular la pregunta porque hablas de los cabildos. En el fondo, la clave del sistema verdaderamente democrático es que son sistemas deliberativos multiniveles. La democracia multiniveles. Y eso existe, lo que pasa es que no hay vasos comunicantes entre los unos y los otros. Existe un consejo comunal, ¿verdad? En las municipalidades. Ahora va a existir gobierno regional. Pero lo que importa es que, por ejemplo, el gobierno regional esté basado en un contacto permanente con los gobiernos departamentales o comunales y que la Asamblea Nacional o la Cámara, la Asamblea de Ciudadanos, como llamo yo, esté en relación constante con todos los gobiernos y asambleas regionales, que ellos son elegidos ya sea por voto, ya sea por sorteo, o ambos, con sistemas mixtos. Entonces, nadie toma una resolución a un nivel que no haya sido discutida y deliberada con los niveles inferiores. Y los niveles inferiores no son inferiores, en el fondo son la base sobre la cual se edifica este sistema decisional, ¿ya? Y el nivel máximo, que puede ser la Cámara de Representantes, que o sea, el Senado, la Cámara Alta, digamos, que en el fondo no hace las leyes, sino que revisa, objeta, delibera y pide nuevo voto, pide una nueva deliberación. O el Ejecutivo, que tiene que aplicar las leyes, tiene que ejecutar lo que el Legislativo diga, ¿no? El Ejecutivo no manda, en el fondo, es mandado, ¿no? Por eso que es normal que el sistema sea puramente representativo en el sentido de presidencial, parlamentar, perdón, que sea puramente parlamentarista en el sentido de, es normal, no hay que tenerle miedo al parlamentarismo. El miedo al parlamentarismo viene de un sistema que se conoció en algunas épocas que se convierte en el reino de los partidos políticos, porque hacen como se conoce en ciertos países de Europa del Norte, en Italia igual. Los partidos se arreglan, entonces cae el primer ministro y ponen a otro. En fondo eso pasa porque todo es selectivo por voto mayoritario. Si hubieran sistemas mixtos y si hubiera lo que yo explico, la disolución vertical del poder, que es que cada nivel está en relación con los otros niveles, con los niveles inferiores que los han designado y con el nivel superior al cual deben ir sus deliberaciones. Hay una disolución horizontal del poder, que es complementaria de esta. Es que cada nivel está conformado por gente elegida, por ejemplo, o designada por sorteo. Cada nivel está en relación con aquellos que los han elegido, con su base electoral, que no es lo mismo que con la Cámara del sistema piramidal, el sistema inferior piramidal. Esa es la disolución vertical del poder. La disolución horizontal es que cada persona que haya sido elegida nunca pierde contacto con sus electores. Y ahí es donde vienen los cabildos que tú mencionas, que es como la base más popular y más anclada. Y además los cabildos fueron, en los dos procesos de cabildos que hubo en 2016 y en el 2019, comienzo 2020, un ejemplo histórico mundial de democracia directa, autoorganizada y espontánea. De manera que Chile se ha probado a sí mismo que somos un pueblo maduro y que podemos organizarnos, deliberar y entregar un material de primera calidad a los otros niveles que van a venir, ¿ya? En el fondo, los cabildos debieran ser la base del Consejo Comunal. El Consejo Comunal debiera tener un sistema, y para eso tienen que haber funcionarios, hay que pagarle a la gente, un sistema en que se recogen las deliberaciones de todos los cabildos, y con eso se organiza la sesión del Consejo Comunal. El Consejo Regional debiera tener un sistema que se recogen las conclusiones y sugestiones y proposiciones de todos los consejos comunales. Y esa es la temática de la deliberación regional. Y la Asamblea de Ciudadanos deberá sesionar recogiendo las conclusiones, proposiciones e ideas que vienen de las diferentes asambleas regionales, y ese es el material de la discusión.
O sea, Obviamente ellos serían delegados, ¿no? La asamblea del pueblo, en el fondo, serían hay delegados delegados. que están mandatados desde abajo, en el fondo, y no representantes con un cheque en blanco. Exacto. Tienen Excelente. mandato popular, pero el mandato popular hay que estructurarlo, hay que organizarlo, es una cosa compleja. Y por eso es que hay que trabajar mucho para crear nuevas instituciones. Yo termino por la definición de la política, visto que citaste a Maquiavelo. La definición de la política que yo doy no es el arte de ampararse el poder y de mantenerse el más tiempo posible, sino el arte de crear y gestionar instituciones justas. Crear instituciones justas y gestionarlas en común. Es muy diferente. Entonces hay que cambiar, es la mentalidad misma que tiene que ser diferente. ¿Ya? Tenemos que creer en el otro, ¿no? Y confiar incluso en nuestros opositores. Creerle, digo, esta gente ya, nos caen pésimo, no importa, somos ciudadanos, estamos construyendo la misma ciudad, la misma sociedad. Entonces, bueno, hay que cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Así es. Bueno, oye, muchas gracias por esta conversación. Daniel Ramírez, filósofo político, autor del Manifiesto para la Sociedad Futura. Aquí siempre estamos imaginando lo que no existe. Estamos como al revés de la mayoría de la gente que está hablando de lo que se puede y lo que existe y cómo lo podemos reformar. Nosotros aquí pensamos lo que podemos hacer fuera de la caja constitucional y cómo hacer, en el fondo, pensar realmente la sociedad futura y los nuevos mecanismos y poner la creatividad y la audacia, como Daniel nos empuja en el fondo al centro de la discusión, tener coraje y ambición en el buen sentido de la palabra para atrevernos a aprobarnos a nosotros mismos que el pueblo puede deliberar y que todos podemos legislar y que nadie te diga que no es así, porque podemos hacerlo en el fondo y se ha hecho en otros momentos de la historia y lo único que necesitamos es voluntad política y estar juntos. Así que con eso los dejo, vemos la próxima semana, el próximo miércoles. Todavía tengo que definir qué será la sesión, ya que aún la convención está deliberando en términos de las comisiones, pero ya se verá en estos días. Voy a elegir algún tema y veremos a ver si puedo traer a otro entrevistado, pero obviamente a Daniel lo voy a tratar de tener otra vez para que podamos conversar por ejemplo, otro tema que no pudimos tocar, que es el tema de la relación entre la democracia y el ecosistema, que es algo que nos importa mucho a todos y a todas, porque es el futuro de la humanidad y de nuestro planeta en el fondo, y cómo podemos entender nuestra nueva organización política dentro de esa idea del ecosistema y del humano dentro de un inserto en el fondo en el ecosistema y no fuera y extrayendo en el fondo sus recursos naturales. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Daniel. Gracias, Camila, y gracias por la atención a todos los que estuvieron y hasta pronto. Muchas gracias por estar en la clase.